Buenos días, estamos con Rosana Alija, que es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona. Y bueno, la hemos llamado para hablar un poquito con ella sobre el tema de las leyes en este campo de la memoria histórica. Buenos días, Rosana. Buenos días. Es un placer poder participar en este programa. Bueno, pues para empezar, vamos a intentar ser un poquito didácticos y de forma sencilla explicar a los estudiantes y a la gente que pasó por estas etapas educativas sin tener toda la información, quizás, qué fue y qué supuso en España la ley de amnistía del 77. A ver, la ley de amnistía fue en buena medida una demanda social porque pretendía sacar de la cárcel a los presos políticos, ¿no? La gente que había sido puesta en prisión por defender la democracia y los derechos fundamentales durante la dictadura franquista. Ujú. El problema de la ley de amnistía es que además de cumplir ese objetivo, también incluía disposiciones, varios apartados, que lo que hacían era evitar que se juzgara a los funcionarios, a las fuerzas del orden público que habían participado en la represión. Por lo tanto, si habían cometido torturas o habían sido responsables de algún asesinato, no iban a ser juzgados por esos delitos. Y eso generó una situación de impunidad en España en relación con los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura. Correcto. Pues otra pregunta y ahora las enlazaremos. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son un crimen de derecho internacional y eso es importante porque quiere decir que no importa que estuvieran previstos en el Código Penal del Estado donde se cometieron, sino que están recogidos por el derecho internacional y por lo tanto, al margen de su provisión en un código penal, son perseguibles. ¿Y en qué consisten? Pues esencialmente son violaciones de derechos humanos que consideramos fundamentales. En el ámbito internacional, digamos que podemos establecer dos grandes categorías de derechos. Unos son derechos humanos en general, pero dentro de esos hay algunos que no se pueden suprimir en ninguna circunstancia. Estamos hablando de derechos como el derecho a la vida, el no ser sometido a una ejecución arbitraria, una privación arbitraria de la vida, el no ser sometido a torturas, el no ser sometido a esclavitud, a desaparición forzada y así, bueno, una serie de derechos que tienen una mayor protección. Y cuando estas violaciones de derechos humanos se cometen de forma sistemática o generalizada, es decir, hay una planificación detrás o afectan a una parte muy amplia de la población, entonces consideramos que son crímenes contra la humanidad. O sea que para que nos entiendan los jóvenes y los menos jóvenes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, en Nuremberg, por ejemplo, en esos juicios se aplicaron tipos penales, penas, castigos, que muchos juristas que hemos consultado nos dicen que habría que aplicarlos en cualquier país para castigar delitos que hiciera cualquier dictador y crímenes que hiciera cualquier dictadura. Eh, Se supone que en España lo que hay es problemas para poder aplicarlos porque está esa ley de amnistía. Sí, a ver, podría introducir un poquito más de complejidad, que es que tú has marcado como fecha de referencia Nuremberg, es decir, año Ujú. 46, 45-46. En España tendríamos dos bloques de delitos cometidos en dos momentos claves en la historia de este país. Uno es la guerra civil y otro es el periodo de dictadura que sigue. Y la guerra civil queda antes, ¿no? Es anterior a ese 45-46 que es Claro. como referencia. Entonces ahí sería más difícil defender la aplicación de los crímenes, bueno, la persecución de los crímenes contra la humanidad. Pero luego en la dictadura, todos esos crímenes que se cometieron sí que deberían ser perseguidos, ¿no? Por constituir crímenes contra la humanidad, que como decía antes, no importa, como los prevé el derecho internacional, no importa que no estuvieran previstos en el Código Penal español de la época, sino Ujú. que
digamos, es una previsión que viene desde un nivel superior, desde el derecho internacional, En ya está la, aplicados. claro, en las entrevistas que hemos visto, en una de ellas, el juez Chimo Bosch de Jueces para la Democracia opinaba que con todo este tema hay mucha indefensión para las víctimas que están reclamando justicia sobre posibles delitos que se cometieron en la época de la dictadura y antes. Entonces, ¿cómo está el tema? ¿Cuál es vuestra opinión desde la universidad? A ver, estamos de acuerdo desde la universidad. Si alguien mata a una persona por la calle, nadie tiene dudas de que esa persona va a ser perseguida y va a ser juzgada y va a ser condenada si hay pruebas contra ella. Con lo cual es un poco extraño que si alguien en una comisaría mata a otra persona, no vaya a ser perseguida solamente porque quien ha cometido el delito sea un policía o un funcionario público, ¿no? Esa excepción es incomprensible, sobre todo porque además se está utilizando, se está amparando en posición pública, ¿no? En la pertenencia en ser un órgano del Estado, un agente del Estado. Por lo tanto, sí, la ley de amnistía bloquea la posibilidad de que las víctimas de esos delitos que se cometieron durante la dictadura o sus familiares puedan reclamar ante los tribunales lo que cualquier ciudadano podría hacer si no estuviéramos hablando de agentes del Estado como autores de esos delitos. Ujú. Correcto. Entonces, vamos a ver, la nueva ley de memoria histórica se supone que ha entrado a intentar corregir toda una serie de situaciones que se produjeron en la dictadura y antes, pero vemos que hay bastante resistencia para cumplirla por parte de muchos sectores. ¿Qué pensáis sobre esto y qué pensáis que debería ocurrir? A ver, sobre la ley de memoria democrática en general, yo diría que el gran problema que hay en España es que hemos tardado 40 años en tenerla. Y por tanto se han mantenido muchas de las inercias y de las relaciones sociales que se establecieron durante la dictadura. Eh, no hubo un castigo al final de la dictadura y por tanto hay una percepción social de que lo que ocurrió no fue tan grave porque no fue castigado. Y eso ha condicionado el tratamiento que se ha dado a las víctimas durante todo este periodo ya de democracia. Entonces, es verdad que estamos en una situación que es extraña porque las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a ser reparadas, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la verdad. Eh, con lo cual, es un paso de gigante el que se haya avanzado en Ujú, la adopción de esta ley. Es cierto que hay otras a nivel de las comunidades autónomas que llevan mucho tiempo ya bueno, tratando de corregir esas carencias. Pero es verdad también que en relación con el tema de la ley de amnistía, pues ha sido un poco decepcionante. No ha resuelto realmente el problema, ujú. este bloqueo a la posibilidad de juzgar delitos. Te leo una frase, una cita que me hizo hace poco una abogada y decía, no hay delito hasta que no se encuentra el cuerpo. ¿Eso es correcto? También decía, todos los restos pertenecen a las familias. No corresponden a ningún partido ni a ningún ayuntamiento. Tienen derecho a hacer lo que quieran con sus restos. ¿Qué opinas de esto? Ah, en la primera parte estoy completamente de acuerdo. Eh, o sea, el delito continúa mientras no aparece el cuerpo y esa es la base del delito de las desapariciones forzadas. Es un Ujú, delito continuado porque mientras no aparece el cuerpo no sabemos si la persona está muerta o está secuestrada ¿no? Y no sabemos dónde está. En cuanto a lo segundo, estoy de acuerdo con que los restos no pertenecen a ningún partido político ni pertenecen a ningún ayuntamiento, sino que en todo caso pertenecen a las familias, que también son víctimas de esa situación. La cuestión está en que no siempre es posible devolver los restos. Y lo que el Estado tiene que hacer, como mínimo, es intentarlo. A partir de ahí, evidentemente, se pueden dar muchas circunstancias, ¿no? El mero hecho de no saber exactamente dónde puede estar una fosa
para abrirla y poder decidir, poder determinar si allí hay cuerpos y de quiénes son esos cuerpos y si coincide con otra información que se pueda tener. Pero sí que hay una obligación por parte del Estado de intentarlo, de hacer todo lo que esté en su mano para poder devolver, perdón, devolver esos restos a sus familias. Claro. Yo por eso no entiendo el diálogo, el debate o las opiniones vertidas en este sentido cuando hablan de, bueno, no hay que remover, dejar las cosas como están, pero claro, si son personas que desaparecieron, que fueron asesinadas, que fueron represaliadas, en fin, aquí hay un poco de, como mínimo, los derechos de las personas. Y de hecho, si nos vamos otra vez a los jueces, ahora mismo, por ejemplo, ante cualquier demanda, ante cualquier querella de cualquier persona en este sentido, los jueces en España tienen suficiente legislación, incluyendo acuerdos internacionales que haya firmado España, para poder abrir estas vías y acabar con la indefensión de todas estas víctimas. A ver, por orden, empiezo por el derecho internacional. Sí. España es parte de numerosos tratados internacionales, entre ellos la Convención contra la Desaparición Forzada, para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte de la Convención contra la Tortura. Eh, de todos estos tratados se derivan obligaciones. En concreto, pues como decía antes, buscar a los desaparecidos, ofrecer recursos adecuados a las víctimas de tortura, ofrecer recursos adecuados a las víctimas de homicidios, y repararlas. Y eso está todo previsto en los tratados de los que España es parte. Por lo tanto, desde ese punto de vista, España tiene obligaciones y ha habido varios órganos internacionales, desde Naciones Unidas, por ejemplo, que nos han dado el toque, nos lo han dicho en repetidas ocasiones, que tenemos obligaciones en este ámbito. ¿Qué pasa cuando venimos al plano interno, ¿no? Cuando vamos a los jueces españoles? Pues aquí la situación que se da es que esencialmente tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 en la que dice que se aplica la ley de amnistía, lo cual contradice, o por lo menos es el 50% de la posición del Tribunal Supremo, porque hay otra sentencia de los años 90, en un caso, el de Enrique Ruano, que era un estudiante, Mm, que se cayó por la ventana estando detenido, ¿no? En dependencias policiales. Y además le faltaba un trozo de la clavícula, probablemente porque la habían eliminado para que no pudiera haber pruebas de que había sido disparado, torturado, asesinado, lo que fuera. ujú, Y en ese caso, el Tribunal Supremo no tuvo en cuenta la ley de amnistía. Es verdad que se absolvió a los responsables por falta de pruebas, pero cuando el tema llegó al Supremo, el Supremo no dijo nada, no dijo es que esto no se podía investigar porque se aplica la ley de amnistía. Sencillamente dijo no hay pruebas, no se puede condenar. Entonces, digamos que estamos al 50%. Eh, ¿Qué pasa? Que la sentencia de 2012 es la que los tribunales españoles han utilizado como ah, criterio de base, es como un paquete de argumentaciones que aplican sistemáticamente. Entonces, en todo caso, van repitiendo lo que ha dicho el Tribunal Supremo. eh, Eh, sí, 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 dime, dime. a priori, la ley de amnistía es previa a la Constitución. Y en la Constitución hay una previsión, hay una disposición final que dice, perdón, una disposición transitoria que dice que todas las leyes, todas las normas que sean contrarias a la Constitución quedan automáticamente derogadas. Es decir, que dejan de tener efecto por ser contrarias a la Constitución. Claro, una ley de amnistía que impide a las personas obtener justicia, lo que la Constitución llama el derecho a la tutela judicial efectiva, a priori es una ley contraria a la Constitución. Y cualquier juez podría, si hubiera querido,
considerar que esa ley no es aplicable, porque ya no tiene efecto por ser contraria a la Constitución. Lo que pasa es que es cierto que en torno a la ley de amnistía hay muchos elementos políticos y por tanto los jueces, ningún juez se ha atrevido a hacer algo así y el Supremo en 2012 dijo que había que seguir aplicando la ley de amnistía. Así que ahora todos siguen el criterio del Tribunal Supremo de 2012. ¿Y hasta qué punto las leyes internacionales o instituciones como la ONU y determinados bueno, entes jurídicos pueden obligar al Estado español a cambiar nuestra legislación, como ocurre en en otros momentos y en otros sectores, o por ejemplo con obligaciones que vienen de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto nos pueden obligar? Eh, a ver, cuando estamos hablando de Naciones Unidas, los órganos de Naciones Unidas, hay todo un debate en relación con el carácter obligatorio o no de sus decisiones, obligatorio para España o no. Yo creo que el trabajo de los órganos de Naciones Unidas ha llevado a que ahora tengamos una ley de memoria democrática que tiene, digamos, bastante más consistencia que la ley de memoria histórica de 2007. Es más valiente y toma más medidas. Y que tengamos legislación autonómica también en esta materia desde años atrás. Porque eso es un trabajo también de diplomacia, un trabajo político que hace que el Estado se mueva en esa dirección. Ahora bien, que los jueces vayan a considerar que están obligados por las decisiones de los órganos de Naciones Unidas es algo eh, que ya no está tan claro. Si la decisión viniera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se discutiría. Pero en el caso de los órganos de Naciones Unidas está en discusión. En otros países, este tipo de leyes, después de una dictadura, leyes de amnistía, de punto final, de borrón y cuenta nueva, bueno, tuvieron su fin. En Argentina y otros sitios han decidido que esas leyes ya no valen y ahora todo el mundo pues, puede demandar, plantear querellas, etcétera. Sin embargo, en España no. Eh, ¿Qué conoces de esta situación? ¿Cómo está el tema? A ver, las leyes de amnistía son un fenómeno de amnistía que en realidad son de punto final, porque una ley de amnistía lo que estaría diciendo es que lo que antes se consideraba un delito, por ejemplo, los delitos políticos, ¿no? Repartir folletos informativos sobre un partido político en la calle, participar en una manifestación, reunirse con gente que es de tu mismo partido en una casa, todo eso durante el franquismo era delito. Y todo eso es lo que la ley de amnistía debería, o sea, pasaría a cambiar en el sentido de que deja de ser un delito y por tanto quien está en la cárcel por esa razón tiene que salir a la calle. Y hago un inciso, perdona que me extienda aquí, pero es Ujú. importante. Desde Naciones Unidas lo que se ha dicho también es que ese tipo de prácticas, es decir, repartir información, reunirte, manifestarte, es ejercicio de derechos fundamentales. Todos tenemos el derecho en una sociedad democrática y a nivel internacional a reunirnos, a manifestarnos, a expresarnos, a opinar. Por tanto, en esos casos ni siquiera sería necesaria una ley de amnistía, sino que habría que abrir las puertas de la cárcel, porque esas personas están en la cárcel por ejercer derechos reconocidos internacionalmente. Pero bueno, digamos que la herramienta que se utilizó en los años 70 en muchos países fueron las amnistías, 70-80. Y en realidad lo que se estaba haciendo era, junto con sacar a los presos políticos de la cárcel, se incorporaban esas previsiones para que no hubiera juicios contra quienes habían cometido violaciones de derechos humanos. Es decir, que estaríamos hablando más bien de leyes de punto final, que impiden, ponen punto final a la persecución penal. Eh, Evidentemente, los tratados internacionales no van en esa dirección. En materia de derechos humanos, a nivel internacional, no se va en esa dirección, sino todo lo contrario. Justamente lo que se está buscando es que el Estado respete, proteja y garantice derechos humanos reconocidos internacionalmente. Así que muchos estados han ido dando el paso de interpretar su legislación de acuerdo con el derecho internacional. Y por eso se han producido
derogaciones, es decir, dejar de tener efecto porque se dicta otra ley en ese sentido, o a través de los tribunales se ha ido eliminando, quitando la vigencia de las leyes de amnistía en otros países. Ponías el caso de Argentina, es el más claro, ¿no? En donde se suprimió esa legislación. Pero otros países también lo han hecho. Chile, por la vía judicial, uh, poco a poco fue introduciendo la persecución de esos delitos y así sucesivamente, aunque es cierto que siempre hay resistencias políticas. Ujú. Hay muchos países en los que quienes están en el poder todavía son personas que participaron en el periodo anterior. No necesariamente tienen las manos manchadas de sangre, pero sí pueden haber estado de acuerdo con lo que se hizo. Y entonces hay muchas resistencias. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa en España. Yo creo que nuestros jóvenes y no tan jóvenes van a tener que ver muy bien esta entrevista, que creo que les va a aclarar bastantes cosas, sin necesidad de poner nosotros más conclusiones. Oye, para acabar, yo coincidí con vosotros en los congresos que hubo sobre memoria y educación en la memoria en Navarra o en León, y vuestra investigación trataba sobre la educación en la memoria como garantía de no repetición. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué consiste? A ver, eh, empiezo por las garantías de no repetición, que es una consecuencia de cometer violaciones graves de derechos humanos. Básicamente, el Estado que se ha visto implicado en la comisión de esas violaciones graves de derechos humanos tiene la obligación, de acuerdo con el derecho internacional, de garantizar que no se vuelven a repetir y tomar medidas para ello. Entonces, una de las medidas que se suele señalar, de hecho, las leyes de memoria que ahora mismo tenemos en España a nivel estatal y a nivel autonómico, muchas veces lo mencionan, es la educación. La educación como una vía para garantizar que no vuelva a haber esas atrocidades en la historia de un país. Entonces, lo que hemos estado trabajando era ver cómo tenía que diseñarse una política educativa en memoria justamente para garantizar que no vuelve a cometerse violación, es decir, para tener un efecto preventivo. Y lo que hemos encontrado es que lo importante, o sea, la memoria es un tema que puedes tratar, ¿no? Pero quizás lo importante es pensar en una forma diferente de enseñar el pasado, de enseñar la historia y de incorporar esa experiencia que hemos tenido como país, esa experiencia de atrocidades, es una experiencia traumática que hemos pasado, incorporarla eh, en, en el aula, ¿no? Llevarla al aula y aprovechar que básicamente constituye una forma de, como digamos, ¿cómo podríamos decir? Aprendizaje de proximidad. Para Ujú. mí es mucho más importante lo que puedo pasar en mi calle o en mi pueblo durante la dictadura, es decir, hace 60 años, que a lo mejor lo que está pasando en un país en Asia. Correcto. Pero lo que es importante es que el alumnado se dé cuenta, y nos demos cuenta todos, de que lo que pasó aquí hace 60 años y que lo podemos experimentar como algo muy cercano, es lo que hacéis vosotros en vuestro proyecto, es conocer de primera mano lo que experimentó otra gente, al final es lo mismo que está pasando en Asia, en África, en América y en otros lugares de Europa. Mm. Porque son experiencias humanas que tienen que ver con el sufrimiento, con la injusticia, con violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, lo que hemos estado trabajando es un poco eso, ver cómo no es tanto hablar de memoria y hacerlo de la misma manera que se habla de otros hitos en la historia, sino es más bien cómo se habla de la memoria, cómo se utiliza ese pasado en las aulas. Ujú. Pues Rosana, yo solo darte las gracias. Me ha parecido una entrevista fantástica y creo que muy esclarecedora para toda la gente que pueda tener la suerte de verla y escucharla.
A ver si coincidimos en algún otro congreso por ahí y bueno, a ver si, sobre todo, tenemos suerte en general como país y la educación, que es lo que se repite en casi todos los artículos y entrevistas que estamos teniendo, consigue cambiar y consigue mejorar este país, esta sociedad, las generaciones futuras y bueno, a partir de ahí, pues el resto de la humanidad. Es lo que da sentido un poquito a la educación, no sé. Sí, en eso estoy de acuerdo. A ver, no es no podemos apostarlo toda la educación y ponerle toda esa responsabilidad a la escuela, porque la educación son muchas más cosas, ¿no? Y continúa fuera de la escuela. Pero sí, es intentar por lo menos abrir un poquito los ojos a lo que tienes alrededor para ver si eso nos abre también la cabeza, el corazón y esas cosas. Sobre Así que nada. todo la garantía de no repetición. Ojalá no volvamos a tener que pasar por nada parecido, ¿verdad? Sí, pero ni siquiera en pequeña escala, ¿no? La violencia en el patio es una pequeña forma es una microversión de esas violencias más amplias. Así que Pues, nada, muchas gracias a vosotros por vuestro proyecto y por invitarme a participar en él. pues encantados y muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias.